Nuevos elementos sobre el caso del feminicidio de Victoria Salazar en Tulum a raíz de un abuso policíaco durante la detención que 4 elementos hicieron de la mujer de nacionalidad salvadoreña han dejado ver que las instituciones, principalmente las de protección y seguridad, pues han tenido un fracaso más. El presidente Nayib Bukele de El Salvador hoy reveló que dentro de la información de este feminicidio se encuentra una vinculación con la expareja sentimental de Victoria, que fue denunciada anteriormente por violencia sexual y también por violencia física. Esta persona de nacionalidad mexicana fue acusada por Victoria de haber abusado sexualmente de una de sus hijas, razón por la que Victoria llevó a esta primera de sus hijas a un albergue tratando de alejarla de su agresor. Sin embargo, hemos tenido una reflexión sobre cómo es que este tipo de violencia afecta a un gran número de mujeres migrantes. De hecho, esta no es la excepción, tal como se planteó hace unos días, sino que esta más bien se ha ido confirmando como una regla. Lamentablemente, esta tendencia de las personas migrantes es muy difícil de medir, ya que son personas que, para empezar, muchas veces no tienen un registro o una forma de ser identificadas en el país en el que están migrando, como lo sería en el nuestro, y que por otro lado, pues también tienen un gran problema de viajar sin documentos y también de enfrentarse a 3 grandes problemas. Por un lado, la delincuencia, por otro lado, las policías o los grupos criminales, y finalmente la propia violencia que se vive por parte de las instituciones. En el caso de Victoria hemos observado pues que quien cometió la violencia fueron quienes tendrían que cuidar. Y para platicar de qué es lo que sucede y cuál es el contexto de las personas migrantes en nuestro país, le doy la bienvenida a Eunice Rendón, que es especialista en políticas públicas y en derecho de las personas migrantes. Buenas noches, querida. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contenta de tenerte en este espacio. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el contexto real de los derechos de las personas migrantes? Ya que se ha mencionado mucho en el caso de Victoria Salazar que esto es la excepción, así lo manifestó el presidente Nayib Bukele, pero también las cifras hacen pensar que esto es más bien la regla. ¿Cuál es el contexto de los derechos de los migrantes en nuestro país? Pues mira, la realidad es que es más una regla que la excepción, es decir, por varios motivos. El atroz asesinamiento de Victoria, finalmente, creo que nos pone sobre la mesa varias realidades complejas de nuestro país, es decir, varias tragedias a la vez. Por un lado, pues nos recuerda justamente lo que tú decías, es decir, nos recuerda las dificultades que tienen que sufrir los migrantes y de manera particular las mujeres migrantes, y por el otro lado también pone de manifiesto la precariedad en la formación, en la capacidad y en los protocolos de operación de nuestras policías a nivel local. Entonces, el problema es que seguimos sin atender el tema de fondo, es decir, las mujeres, tan solo para hablar de los migrantes, las mujeres son vulneradas en todas las caras del fenómeno migratorio. Por un lado, en el país de origen, y en este caso Victoria, al final yo escribí una columna en El País que se llama Todos le fallamos a Victoria. Finalmente a Victoria le falló su país de origen, porque para tener una visa humanitaria como la que ella tenía aquí en México, se requiere justamente probar, ¿no? A través de varios requisitos y varios procesos que tienes prácticamente el riesgo a perder la vida en tu país, que sales huyendo de amenazas muy graves, y entonces este era el caso de Victoria, y entonces primero le falló su país porque tuvo que prácticamente huir de él y irse a otro país, en este caso México, por la violencia de género estructural, institucional y familiar que por allá tenía.
Segundo, le falló también su país de recepción, en este caso México. Al final, pues también la autoridad que debía haberla cuidado, no solamente no la cuidó, sino que además la maltrató, la mató y aún después de asesinarla, siguió maltratándola. Y le falló al final también la sociedad mexicana, que primero los que estaban cerca, que salen en el video y que, bueno, prácticamente muestran apatía. Después, los que intentan justificar esta atrocidad con hablando de su supuesto estado de ebriedad o de su supuesto involucramiento en el narcomenudeo o en su propia condición migrante. Y también incluso los que se y los que anunciaron su partida como una muerte y no como un asesinato. Entonces, si esto es una condición de los migrantes, creo que sí lo es, simplemente dándote unos datos, además de que las mujeres son vulneradas más que los hombres en todas las caras de la migración, como te decía, en el tránsito, una vez en su país, porque tienen que huir. En el tránsito también se calcula que 1 de cada 3 personas que transita por nuestro país, que en movilidad, personas migrantes, justamente ha sufrido algún tipo de violencia, desde extorsión, robo, secuestros, etcétera. Y hay algo muy importante, las violaciones y el acoso sexual afectan 9 veces más a las mujeres migrantes que a los hombres migrantes. 9 de cada 10 mujeres centroamericanas viajan por rutas complejas, lo que las expone también, pues por ejemplo, al crimen organizado, las expone también a explotación sexual, laboral e incluso a la muerte. Entonces, y finalmente en el tercer, es decir, en el país a donde ya llegan, el país de destino, también siguen experimentando una doble vulneración por ser mujeres y por ser migrantes. ¿Y eso qué quiere decir? Se ve, por ejemplo, que muchas de estas mujeres tienen salarios bajos, viven con miedo a ser reportadas, perder la custodia de sus hijos. Todo esto es parte de una realidad con la que tienen que lidiar, además de la discriminación. Entonces, creo que sí es un tema en el que pues hay un sufrimiento migrante, pero no es nuevo. Es decir, este tema de vejación, de discriminación, de maltrato hacia los migrantes es un tema que desafortunadamente no es nuevo y las cifras no lo muestran. De hecho, las cifras que calculan hasta en las desapariciones de los migrantes, porque tampoco es algo en el que haya mucho registro, hay mucha cifra negra porque tienen miedo a ser deportados, porque tienen miedo a denunciar. Entonces, las organizaciones especializadas en esto, particularmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, calcula que cada día desaparecen 30 migrantes, ¿no?, en este país, y que también, repito, solamente se reporta el 10% de los delitos que ocurren por estos miedos que ya hablábamos. Eunice, en tu consideración con los elementos que tenemos del feminicidio de Victoria, ¿tú considerarías que este crimen ha sido un crimen de odio? Yo considero que es un crimen que tiene muchas tragedias en sí. Por un lado, yo creo que más que odio, sí es una falta de preparación, de capacitación. O sea, eso es una desgracia en sí. Es decir, nos pone al rojo vivo el sistema policíaco que tenemos, el sistema de seguridad, que al final de nada nos sirve criminalizar únicamente a las personas. Es decir, los policías que atraparon a Victoria, sin duda está mal, pero aquí el problema no son solamente los policías, es un sistema lo que está mal, es un sistema el que hay que repensar, un sistema de seguridad que no funciona, un sistema de seguridad que no capacita bien a los policías, que no les da una posibilidad de una carrera policial, que casi eres policía, como lo menciono en las encuestas del INEGI, porque estás en desempleo o no tienes otra cosa que hacer y terminas siendo policía. Solamente el 1.4 de los policías en este país, según esta encuesta del INEGI que se levantó con los 348,000 policías que hay a nivel nacional, solamente el 1.3% trabajan en la policía por vocación. La mayoría, repito, lo hace por desempleo y porque no tenía otro trabajo, no encontró otro trabajo. Solamente el 5% lo hace por un tema de seguridad y solamente el 3.3% lo hace por cuidar a las personas. Entonces, en realidad estamos, y eso tampoco hay que culpar a los policías, es decir, si tuviéramos una policía que le diera al final una posibilidad de carrera en donde una institución en la que puede crecer, una institución que te va a capacitar como debe, que te va a dar las herramientas que tú necesitas para ejercer bien tu labor, en fin. Entonces yo creo que lo que vimos finalmente en
en el caso de Victoria y en el caso de Tulum, que también no hay que olvidar, eso lo vimos hace 2 meses también en Cancún, cuando policías municipales dispararon al aire cuando había una marcha por otra muerte de feminicidio que había habido también en Cancún. Entonces, Quintana Roo está concentrando muchos de estos usos de la fuerza desproporcionada por parte de la policía, pero a lo que voy es que el problema es de fondo. Si seguimos simplemente cada vez que hay un problema como esto, se vuelve un tema mediático y se nos olvida en 2 semanas. Entonces, aquí el punto es la justicia para Victoria y para todas esas historias de vida que han sido terminadas de manera atroz por el abuso de la autoridad, significa ir más allá del escándalo público, significa ir más allá de las declaraciones políticas, porque esas sí las vemos mucho, significa ir más allá incluso de la detención de los responsables, significa ir más allá de la reparación del daño con sus hijos, porque además era madre de 2 menores de edad. Significa realmente ir al fondo de la situación y, por un lado, aplicar una política migratoria verdaderamente humanista, que eso significa mucho, y por el otro lado, que los cuerpos de seguridad, y esto es bien importante, desde las policías municipales hasta la Guardia Nacional, pasando por las policías estatales y por las instituciones de impartición de justicia, verdaderamente sean capaces y cuenten con la formación en perspectiva de género. Y aquí hay algo muy importante, la perspectiva de género no se trata de que una sección de la policía la llamemos de género, no se trata de pintar de rosa nuestras patrullas, como lo hacen muchas de las policías que se denominan de género. Todos los elementos, desde el jefe hasta el que está a ras de suelo, todos deben contar con esta capacidad, fortalecer y reformar y eso es muy importante, el programa rector de profesionalización para mejorar la formación, los docentes, las materias, para hacer prácticas también, entender cómo deben hacer una detención en el caso de que sea una mujer, en el caso de que se trate de alguna población vulnerada, cómo trabajar en proximidad la seguridad pública. Y eso es algo que no hemos capacitado a nuestras policías. Al final, te repito, el mismo programa rector de profesionalización ni siquiera se ha actualizado en la materia. Es más, ni siquiera hay una materia que se llame perspectiva de género. Hay una que se llama proximidad con perspectiva de género. Pero finalmente tampoco está, digamos, en las materias, la currícula, los docentes que debieran dar este tipo de cursos, y esto tiene que ser parte del plan de la mano de generar mejores oportunidades también para la policía, justicia cívica, proximidad, cercanía, prevención del delito. Entonces se trata de dotar también con presupuestos adecuados, esquemas de acompañamiento efectivo para un verdadero desarrollo policial en este país y contar incluso con algo que no tienen nuestras policías en México y que mucho se ha dicho, no tenemos controles ni evaluación externa. Entonces ellos mismos se van evaluando, en fin, no hay nada que evalúe externamente una policía para poder detectar este tipo, digamos, de falta de capacidad antes de que sucedan cosas tan trágicas como lo que pasó con Victoria, que además es el pan de cada día, digo, no es Sí, una claro. cosa anormal, ¿no? Y nos conviene finalmente a todos que esto cambie. Totalmente de acuerdo, Nisi. Justo quisiera rescatar lo que comentas, porque a nivel estructural, pues claro que su nacionalidad influyó. Es un lugar turístico como Tulum, en donde de forma cotidiana en las calles hay personas en estado de ebriedad de otras nacionalidades. Hay personas europeas, norteamericanas, que no viven esa misma represión o que no viven ese mismo acto por el simple hecho de que pareciera que su nacionalidad les brindara el hecho de ser intocables cuando vienen a nuestro país a ejercer un turismo que pudiera ser más de los excesos, pero que no tienen esta misma consecuencia. Sin embargo, quisiera hacerte una pregunta que me parece fundamental. Hoy el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anuncia nuevos elementos del caso en el que hay 2 temas. Uno que es su expareja mexicana con antecedentes de violencia que ya había denunciado previamente Victoria, tanto por abuso sexual en contra de su hija como por violencia en su propia contra. Y 2, ¿en qué medida las personas migrantes pueden denunciar ante las autoridades un delito? Y eso te lo pregunto porque en el caso de Victoria, bueno, ella tenía una visa humanitaria y de cierta forma estaba de manera legal, pudo acercarse a las autoridades a presentar una denuncia y por eso tenemos este antecedente que nos permite hacer pensar y entender que esto fue un feminicidio. Pero ¿qué pasa cuando las personas migrantes sufren delitos en nuestro país y quieren denunciarlo?
Mira, yo creo que algo importante aquí es entender este contexto, es decir, no solo son las personas migrantes, hay un tema al final con la violencia de género que pues finalmente mucha gente no denuncia por miedo, no denuncia por desconfianza en la autoridad, porque el 98% de estos delitos quedan impunes, lo que significa no pasa nada, aunque vayas a denunciar, porque ¿cuántas mujeres no hay? Mira, yo trabajo ahorita en muchos municipios, en Oaxaca, en el Estado de México, en Chihuahua, y las mujeres justamente capacitando redes de mujeres para el fortalecimiento y el empoderamiento desde lo local. Y bueno, mucho de lo que ellas te cuentan es, ¿para qué voy a ir a denunciar si yo ya vi que Juanita, mi vecina, denunció y no pasó nada? Solamente su marido se enojó más y entonces la golpeó peor después, o muchas mujeres también por temas de dependencia económica. Entonces, muchos son las variables, al final también por un tema cultural, ¿no? No queremos que de afuera se enteren que en la casa hay un problema. Entonces, todo esto al final termina siendo parte de estos factores para que no haya una denuncia. Pero lo más importante es que incluso cuando ha habido denuncias no pasa nada. Entonces, en este caso, Victoria, repito, juntaba varias vulnerabilidades. Por un lado, ser migrante, que aunque sí efectivamente tenía esta visa humanitaria y repito, salió de su país huyendo del riesgo a perder la vida y es realmente atroz que haya venido a perder la vida al país que la tenía que cuidar, al país que le dio una visa humanitaria y por las autoridades que más bien tenían que protegerla, lejos de matarla. Y no hay justificación, porque mucha gente dice, no, pues es que si estaba en estado de ebriedad, que si era una, hasta la han tratado de involucrar en supuesto narcomenudeo, pero al final, digo, creo que todo eso ya es esa parte. Aunque imagínate que tengan razón, ok, era narcomenudeo, lo que sea, nada justifica el uso de la fuerza excesiva con nadie, porque al final tú eres la autoridad y tienes que seguir protocolos. Entonces, no se puede utilizar la fuerza de manera excesiva. Creo que en este caso, además de este uso de la fuerza excesiva, que además se ve en las fracturas que tiene, ¿no? Es decir, la necropsia me parece que reveló que tenía una fractura en la columna vertebral y también una desaceleración en la rotación del cuello, justamente por este uso desproporcionado de la fuerza, que además hay una ley, esto es algo muy importante, en 2019 se anunció como muy platino, ¿no? Que se aprobó la ley nacional de uso de la fuerza. ¿Cuál es el problema? Que en derivado de esa ley todavía no tenemos los instrumentos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad para justamente hacer pasar de esta ley a la práctica, ¿no? Entonces eso pasa muchas veces en México y repito, además teníamos, por ejemplo, el Fortamun, el Fortasec, que era el recurso, digamos, para la seguridad pública municipal y los legisladores decidieron desaparecerlo este año. Entonces ya no hay dinero para la seguridad pública municipal. Entonces sí necesitamos formar de raíz, cambiar la perspectiva de la policía desde la raíz. Y bueno, efectivamente, en este caso, probablemente Victoria, con lo que dice el presidente Bukele, y habría que esperar más detalles del caso, pero con lo que dice él, pues probablemente también sufría esta violencia familiar, ¿no? Pero no sé si eso esté relacionado con el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Y probablemente también esta policía, hay que decirlo, así como se lo hizo a esta mujer y también el hecho de que sea mujer, creo que al final agrega también más problemática porque entonces se encienden con más poder, que no, de fuerza para someter a esta mujer, pero seguramente también pudieron haber hecho estas policías lo mismo con un hombre migrante o con alguna otra persona, ¿no? Que les incomodara su actuar. Y eso es parte de lo que no puede pasar. Y al final no hay que olvidar que Quintana Roo también funciona bajo un esquema de mando único, lo que significa que la policía municipal le responde al Estado. Entonces también habría que revisar con el Estado de una vez por todas, hacer cosas de fondo. Por eso repito, no basta con estar subrayando el tema, no basta con hacer declaraciones de que reprobamos estos actos, sino verdaderamente tomar el toro por los cuernos y reformular la capacitación, hacer un verdadero programa porque no solamente es la policía de Tulum, es la policía también de Cancún, es la policía de cualquier lugar que tú me digas, es la Guardia Nacional misma. También hoy vimos que se disculpaba el secretario de la Sedena porque mataron también de manera atroz a un guatemalteco, en fin. Entonces, mientras estas policías
no tengan una formación y sigan protocolos para la proximidad ciudadana, vamos a ver esto una y otra vez. Entonces, eso me parece que es también de fondo lo que hay. Y otra cosa, eso que dices, es decir, también tenemos que trabajar mucho en la discriminación y en el racismo que hay todavía en nuestro país. Finalmente, Victoria terminó muy probablemente en Quintana Roo y en México por las políticas también de Trump, es decir, al ver que no podía llegar a Estados Unidos, pues ya mejor se quedó y pidió acá esta visa. Ella al parecer tiene esta visa desde marzo de 2018, creo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, como repito, es un cúmulo de muchas cosas. Vemos, por ejemplo, en el caso ya particular de Quintana Roo, en México la arbitrariedad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, te decía, es el pan de cada día. Pero también visibiliza algunos problemas estructurales de las corporaciones. O sea, según datos de nuevo del INEGI, el 98% de las autoridades reportó, de las autoridades me refiero de los 348,000 policías que hay a nivel nacional, reportó requerir mayor capacitación en temas de sistema de justicia penal, de resolución pacífica de conflictos, de atención a poblaciones vulneradas, de proximidad social y de mediación. Entonces, al final, pues justo estas tareas para la cercanía, para poder trabajar en la calle con la gente, etcétera, pues tiene que ser parte del plan. Por ejemplo, el tema de la marcha también quiero subrayarlo, porque en el caso de la marcha, cada vez más los policías se ponen nerviosos porque la gente también se pone agresiva en las marchas, se ponen a rayar algunos monumentos y la policía no sabe cómo reaccionar. Entonces, con más razón, tenemos que tener protocolos especializados para que la gente sepa cómo reaccionar sin meterse en una agresión con las personas o sin poner en riesgo a los manifestantes, en este caso como tiroteos al aire, en fin. Entonces creo que pero todo esto pasa por una formación, por protocolos, por operación, por recursos, por contar con policías sólidas, contar con policías que tengan también ahora sí que una dignificación de la policía y apostarle a lo local, porque hoy pareciera que la apuesta está únicamente en lo federal, en la Guardia Nacional, y le hemos dejado muy poco dinero y muy poco esfuerzo a estas policías locales. Entonces creo que estos focos rojos, que al final, pues no nada más son focos rojos, son historias de vida que se terminan de forma atroz y repito, para que haya justicia para cada una de estas víctimas, tiene que haber una solución más de fondo que simplemente hablarlo y reprobar los actos. Según la ENSU, por ejemplo, también que es la encuesta nacional de seguridad urbana, que es trimestral, la última que tenemos, que es el último trimestre de 2020, vemos que en Quintana Roo las cosas tampoco van bien en términos de la confianza ciudadana en la policía. Es decir, el 38.9% de la gente confía en la policía únicamente. Entonces, esto está muy por debajo de la media nacional, que es 53.7. Entonces, algo está pasando con la policía en el estado de Quintana Roo, que la gente no confía en ellos. Luego, además, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Quintana Roo acumuló durante 2020 196 quejas ante derechos humanos del estado y durante lo que va de 2021 ya lleva 15 quejas y bueno, hay que agregar estas que seguramente se van a sumar. Entonces, es muy importante que no se analice el caso de forma aislada. Esto es un tema que tiene que ver con los temas migratorios, con que no tenemos una política migratoria humanista, con que no tenemos en el mundo, ¿no? Al final, no estoy hablando solo de México, es decir, que nos ha faltado esa parte. Tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con el maltrato, tiene que ver probablemente, como decías, con incluso violencia familiar, tiene que ver con violación a derechos humanos y fundamentales, con un asesinato por parte de la autoridad y eso definitivamente es grave y tiene que ver con esta falta de policías locales capaces y de encargados de la seguridad que cuenten con las herramientas necesarias para cuidar a los ciudadanos. Totalmente una atrocidad y pareciera, Eunice, pues que en este caso lo único que sucedió de manera distinta es que había personas cercanas que estuvieron grabando lo que sucedió para hacerlo viral, porque prácticamente de no haber sido así, pues habría quedado como tantas otras desapariciones, asesinatos, abusos policíacos y muertes, pues en el olvido. Muchísimas gracias, Eunice, por esta plática. Te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho este video enlace, esperamos tenerte más adelante de nuevo y también les agradecemos a ustedes por estar viendo este video. Te despedimos con mucho gusto.
Muchas gracias a ti y bueno, esperemos que sí haya alguna solución de fondo en el tema de Victoria y en el tema de las 10 mujeres que mueren en este país cada día asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Totalmente de acuerdo. Hasta luego, Unice. Hasta luego, Esperemos buenas que noches. cambie pronto. Y muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este video. Al momento, el conflicto que podría desarrollarse en términos internacionales entre México y El Salvador es un tema de colaboración y cooperación que se está resolviendo entre ambos cancilleres. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador ha condenado estos actos, reconociendo la brutalidad y también mencionando que es una pena y una tragedia lo sucedido en nuestro país, visibilizando al mismo tiempo que este problema es un problema urgente, no solamente para las personas migrantes, para las mujeres migrantes, sino también para las mujeres que de forma cotidiana, según los reportes del Secretariado de Seguridad Pública, están siendo asesinadas una cada 2 horas en nuestro país, una cifra que es simplemente desgarradora. Mi nombre es Frida Gómez, te agradezco por compartir este video, súmate a la conversación y comenta aquí abajo qué es lo que crees que está fallando en nuestro país en materia migratoria, de quién es la culpa más allá de los policías, cómo es que este entramado de responsabilidades que hoy observamos, tanto desde las políticas preventivas hasta la forma en la que las policías se comportan, ha llegado al saldo de una mujer asesinada con abuso policíaco como lo fue, que tan solo es una muestra gráfica en el video que se hizo viral de lo que nos comentaba la especialista con la que platicamos hoy, una regla que cotidianamente se presenta para las personas migrantes que viajan por nuestro país tratando de alcanzar un sueño que termina en una pesadilla. Recuerda que debes continuarte cuidando, pues la pandemia por COVID-19 aún no se encuentra controlada. El programa de vacunación continúa avanzando para las personas adultas mayores, pero es muy importante que si no tienes a qué salir, por favor no salgas de casa. Y si es imprescindible que lo hagas, hazlo con cubrebocas, guardando la sana distancia, colocando gel antibacterial en tus manos. Y si es que tienes cualquier síntoma, por mínimo que sea, de cansancio, tos, dolor de cabeza, es fundamental que te resguardes. No seas un punto de contagio, no vayas a fiestas, no salgas de vacaciones y de ser posible, continúate cuidando hasta que todas y todos nos encontremos oficialmente vacunados. Te mando un abrazo muy fuerte y te recuerdo que puedes encontrar las noticias más importantes día con día aquí en SDP Noticias. Nos vemos hasta la próxima.